En una jornada organizada por Advanta en un tambo en cercanías de Raquel, provincia de Santa Fe, profesionales del semillero destacaron las altas producciones logradas en las vacas en plena lactancia, alimentadas con silo de sorgo en autoconsumo. El ingeniero agrónomo Santiago Gadea presenta información del tema. Bueno, en cuanto a sorgos, estuvimos viendo por ahí un poco los usos que se le pueden dar. La verdad que la versatilidad es muy amplia. En cuanto también se pueden utilizar justamente en los establecimientos lecheros, que es poco por ahí lo que no se venía utilizando, se utilizaba mucho por ahí en la parte de ganadería. En lo que es justamente de vaca lechera estuvimos viendo los silajes de sorgo de autoconsumo que utiliza la familia con resultados muy favorables. Estuvimos viendo justamente que hoy Advanta tiene presente biotipos de sorgo, ¿sí?, dedicados justamente no solamente para la etapa de recría, ¿sí?, de terneros, sino también para la etapa de vaca lechera, porque justamente este tipo de sorgo tiene una característica de BMR, una baja proporción de lignina. Eso favorece justamente la digestibilidad de fibra de los materiales y eso permite un mayor consumo del animal y eso te permite justamente un aumento de la productividad de leche en el animal. Después, bueno, también pudimos ver un poco justamente los factores positivos o los beneficios que tiene el silaje de autoconsumo de sorgo. También se habló un poco de silaje de autoconsumo de maíz, para después pasar a otra etapa en donde se vio un poco el tema de los pastoreos de forrajeros multicorte, también con las características BMR, tan importante, ¿no es cierto?, en los establecimientos lecheros. Santiago, una pregunta que molesta es el tema. La comparación muchas veces del sorgo con el maíz, por supuesto, hecho silo. ¿Qué opinión tienen al respecto ustedes? Un tema que diferencia mucho el maíz con el sorgo es que el sorgo tenemos una diversidad de biotipos, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos por ahí comparar un biotipo de sorgo, ¿sí?, con el maíz, deberíamos justamente elegirlo. Por ejemplo, si vamos a elegir un granífero o un doble propósito, ¿sí? Una de las mayores diferencias que habla, el maíz tiene por ahí una mayor proporción de almidón, ¿sí?, o altamente digestible versus un sorgo. Pero creemos que el sorgo justamente tiene un rol esencial para las diferentes etapas del animal. Por ejemplo, lo que decíamos en la etapa de recría. Mientras que a veces un silo de maíz en la etapa de recría te genera un sobreengrasamiento por un mayor contenido de almidón, el silo o el silaje de sorgo termina siendo una herramienta fundamental porque te va justamente a modular las ganancias diarias de peso que nosotros buscaríamos, siempre justamente con un aporte proteico. Y después otra, bueno, de las grandes diferencias justamente del maíz con el sorgo es la parte de la digestibilidad de fibra. Hoy en día existen biotipos justamente con esta característica de BMR que le permite justamente esa mayor digestibilidad de fibra y lo hace justamente mucho más competitivo el cultivo de sorgo en su entorno sistémico. Otra de las grandes oportunidades justamente que tiene el sorgo en un año tan seco, un año niña, es que vimos justamente un atraso por ahí del periodo de floración, pero justamente por la característica esa del sorgo de la capacidad de latencia. Eso nos permitió justamente permanecer latente durante el estrés hídrico, a la espera justamente de condiciones ambientales favorables, que la posterior lluvia, y eso por ahí pudimos justamente poder capturar mejores valores, justamente ya sea de rendimiento o también de calidad, justamente por ese atraso en la floración, cosa que en otros cultivos por ahí no tenemos esa ventaja.